Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro. Bueno, me presento, mi nombre es María Daniela Robledo, yo soy diseñadora de indumentaria, estudié en la Universidad de Buenos Aires, me recibí en el año 2007, y bueno, a partir de allí comencé a trabajar en una productora de televisión en Polka, en el área de vestuario, bueno, y me dediqué casi todos mis años laborales a este trabajo, ¿no? A lo que es el área de vestuario en producciones audiovisuales, eh, ocupando diferentes puestos dentro del área de vestuario, ¿no? Que tienen que ver con el rodaje mismo de las telenovelas o de los unitarios, con el armado, con la producción de los cambios, con el desglose de libros, bueno, en fin, desarrollando varias tareas y varias funciones dentro de lo que es el vestuario para televisión. También, gracias a ese trabajo, tuve la posibilidad de tener algunas experiencias en obras de teatro o en shows musicales, así que bueno, tuve casi 12 años ahí, y bueno, luego comenzó a surgirme el interés por la docencia, por lo que realicé el tramo de formación docente. Así que bueno, este año ingresé en la UP. El cuatrimestre anterior estuve a cargo de la materia taller de modas, y estoy a cargo de la materia taller de estilo de imagen. Así que bueno, eso es un poquito en resumen mi presentación. Así que bueno, agradecerles que estén presentes, que se hayan interesado por la propuesta. Bueno, si les parece voy a compartir pantalla, de algo que preparé para que veamos y charlemos. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta que les pueda ir surgiendo, la pueden poner en el chat, y sobre el final de la charla respondemos preguntas, si les parece. Bueno, la propuesta que traje hoy, que me gustaría acercarles, tiene que ver con charlar un poco acerca de las siluetas y las tipologías que vimos durante el siglo XX. La idea es que repasemos un poco eh, todo lo que tiene que ver con cada una de las décadas del siglo pasado, que marcó mucho la moda, que cada década trajo como diferentes propuestas, ¿no? En cuanto a la silueta que predominaba, sobre todo en lo femenino, porque bueno, quizás en el hombre vemos que la silueta no varía tanto, si bien hay puntos de foco en los que en los que también se hace en la moda masculina, quizás en la moda femenina es la que mostró un poco más de diferenciación entre las siluetas que proponía en cada década, ¿no? Qué partes del cuerpo quizás predominaba el interés por destacar, ¿no? Cómo se iba modificando esa silueta, y cómo el vestuario acompañaba, ¿no? Morfológicamente la creación y la generación de esa silueta. También vamos a hacer un repaso por las tipologías de prendas que caracterizan a cada década, ¿no? Es muy común por ahí pensar en una década del siglo XX en cuanto a moda, y relacionarlas con algún tipo de tipología, ¿no? Si bien hay tipologías que quizás vienen de décadas anteriores, incluso de siglos anteriores, hay como prendas muy características de ciertas décadas, incluso que han surgido quizás en alguna de las décadas del siglo XX. Y bueno, también para sostener un poco esta información vamos a hacer un breve repaso sobre el contexto histórico de cada década, ¿no? ¿Qué sucedía eh, a nivel histórico, a nivel social, a nivel cultural, eh, en, en cada una de las décadas, para ver también cómo siempre los sucesos impactan directamente en la moda, cómo la moda no es ajena a lo que sucede en el mundo, y cómo también se va adaptando y va acompañando esos sucesos que van ocurriendo. Y bueno, la idea es que repasemos en cada una de las décadas del siglo pasado brevemente un poco de la historia. Vamos a comenzar con la década de 1900. Vemos que la silueta, como vemos acá en la silueta femenina, la silueta predominante era la denominada en forma de S o reloj de arena. ¿Por qué? Porque se tendía a marcar mucho los hombros, que sean hombros bien imponentes y voluptuosos,
estrecharse en la cintura y volver a ampliarse en la parte de las caderas y de la falda, ¿no? Claramente, reloj de arena por su morfología, digamos, que se puede hacer como un paralelismo con un reloj de arena. Es una época históricamente marcada por la Belle Époque, una época de mucho dinero, de mucha opulencia, donde las clases sociales quizás tendían a poder derrochar su dinero en prendas, en vestuario, en vestimenta, y también justamente el vestuario era como un gran punto para diferenciar socialmente, ¿no? A las clases sociales, ¿no? El vestuario era muy identificable en las clases sociales altas, porque bueno, tenía que ver con esto de la opulencia, del exceso de tela, sobre todo la figura muy entallada en la cintura, ¿no? Esta, no solo estaba marcada, sino que estaba como demasiado ceñido, ¿no? Como casi yendo en contra de la silueta natural, porque no es que solo la marcaba, sino que estaba como casi comprimido por este corset que justamente comprimía el cuerpo de la mujer. Imagino que sería algo muy incómodo, una moda muy incómoda, que por supuesto venía de siglos anteriores, del siglo anterior, de décadas anteriores, pero bueno, es el comienzo del siglo todavía mantenía el uso del corset y de este tipo de vestuarios tan opulentos, recargados, ¿no? Exceso de tela, mucho material, bordados, plumas, mucha joyería, guantes, accesorios como sombrillas, ¿no? Sombreros también muy recargados, todo muy recargado, muy imponente, muy voluptuoso. Esto en las clases sociales altas, y quizás se veía la gran diferencia en las clases sociales por ahí más bajas, que no podían acceder a prendas digo, estos trajes obviamente estaban confeccionados mediante la alta costura, entonces quizás las clases más bajas realizaban su vestuario de forma más casera, y bueno, por supuesto no tenían acceso ni a las telas, ni a la cantidad de material, ni a los accesorios que quizás tenían las clases sociales más altas. De ahí la diferencia tan evidente que el vestuario marcaba en cuanto a las clases sociales. Bueno, para ver un poco las tipologías de prenda más características de la década de 1900, bueno, este es el corset del que les hablaba anteriormente, ¿no? Ven que tendía a desarrollar más amplitud en el busto, se ceñía en la cintura a niveles molestos y exagerados, ¿no? Se ceñían con botones o con tiras atrás que comprimían el cuerpo a más no poder, para que esa cintura quede como ínfima y súper marcada. Y bueno, y después volvía a acompañar en la parte de la cadera, volvía a acompañar un poco más naturalmente el cuerpo. Y bueno, estos son ejemplos de vestidos, ¿no? Lo que les comentaba recién, bien voluptuosos, se destacan mucho los hombros, mucho volado, ¿no? Muy ampulosos, como los vestidos se iban ciñendo hacia la cintura y luego volvían a salir. Sombreros muy recargados, el pelo recogido dentro de ese sombrero, de esos tocados también muy recargados, plumas, moñas, mucho detalle, ¿no? Mucho exceso. Fíjense cómo el largo del vestido tapaba los pies. Bueno, esto es más o menos para ejemplificar las tipologías de prendas de 1900. Luego en 1910 podemos ver una silueta Lavalle que comienza a desaparecer el corset y comienza a desajustarse un poco la cintura, pero ese ajuste va hacia los tobillos. Entonces, si bien se pierde un poco el volumen, se deja un poco de lado todo ese volumen y ese exceso de la década anterior, sí se ajustan los pies a niveles de que las faldas eran muy incómodas para caminar porque no permitían ni siquiera el movimiento natural de los pies, porque realmente de la mano de Paul Poiret, uno de los diseñadores quizás de la década, él puso ese foco marcar los tobillos y bueno, la silueta era quizás ya un poco una cintura un poco más suave, ¿no? Tan marcada, pero el foco estaba en los tobillos, ¿no? Una época, bueno,
claramente marcada por la Primera Guerra Mundial, con todo lo que la guerra puede traer, y cómo impactó la guerra en la moda también, ¿no? Porque había escasez económica, escasez de recursos, y esto obviamente impacta en la moda porque los recursos estaban destinados a la guerra, ¿no? No había como dinero para gastar en ropa, entonces ya se deja de lado todo ese derroche y esa cantidad de tela y todo ese foco que se ponía en el vestuario para darle al vestuario un poco más de austeridad. Surgen prendas un poco más cómodas que las de la década anterior, porque la mujer también tiene que empezar a cubrir los puestos de trabajo que quedaron vacíos a raíz de que los hombres se fueron a la guerra. Entonces la mujer comienza a tener un papel importante en lo que es el mundo del trabajo y necesita una moda que acompañe estas nuevas actividades. Porque claramente con los vestidos de la década de 1900 es como muy incómodo hasta moverse. Entonces el corset, bueno, realmente empieza a desaparecer, empieza a perder vigencia y la silueta también se empieza a modificar. En este ejemplo, bueno, las tipologías por excelencia de la década son las faldas y los vestidos al tobillo. Ven cómo ya el ruedo sube al tobillo, ya no tapa los pies, como en la década anterior, que ni siquiera se veían los zapatos, sino que se permite ver los zapatos e incluso los tobillos, y ven lo que les decía de la falda que cae y se aprieta y se ajusta en la zona de los tobillos. Ya son unos vestidos que acompañan mucho más las formas del cuerpo, no tan ampulosos, ven como ya no está ese exceso de tela en los hombros, la cintura es una cintura mucho más armónica y en compañía del resto, en armonía con el resto de la silueta, ya no es una cintura excesivamente ceñida y comprimida. Y bueno, ven cómo, por ejemplo, los sombreros y los tocados ya no tienen tampoco ese nivel de carga y de monio y de encaje y pluma, digo, si bien obviamente las clases sociales seguían manteniendo su elegancia y su distinción a través del vestuario, es una década en la que se nota cómo va cambiando la tipología y la silueta femenina. Luego para 1920 ya la silueta también empieza a tomar otra forma, y podemos distinguir la silueta en forma de H, que es esta como mucho más recta, casi andrógina, en la que se disimulaba el busto y ya no se ajustaba la cintura para nada, sino que al contrario, el talle baja hacia la cadera de forma recta. Y también se acorta mucho la falda, ¿no? Ya no llega ni a los pies ni a los tobillos, sino que se acorta hasta la rodilla. Y bueno, es una época que celebra el fin de la guerra, y en esta celebración se busca traer alegría, desparpajo, ¿no? Y el vestuario también acompaña esta alegría y este desparpajo que se quiere volver a vivir luego de los años de guerra. También se nota un gran cambio en lo que es el estilismo de la mujer, ya que se acortan mucho las faldas, como les dije recién. La mujer se atreve a cortarse el cabello, la mujer toma un rol mucho más protagónico en la calle, en las fiestas, ¿no? Ya no está como relegada a un segundo lugar detrás del hombre, sino que empieza a tomar una participación activa en las fiestas, fumando, tomando alcohol, que son cosas que quizás la mujer no incursionaba en ese campo. Y bueno, el vestuario también, como siempre, acompaña este nuevo rol de la mujer. Entonces son unas prendas mucho más cómodas, que acompañan estas nuevas actividades. Incluso la mujer comienza a hacer deporte, empiezan nuevas actividades para la mujer que necesita encontrar en el vestuario prendas de mayor comodidad que le permitan realizar estas actividades. Y también su nuevo rol le permite mostrar mucho más las piernas, los brazos, mostrar mucho más el cuerpo. Y bueno, como se ven acá en estas imágenes, lo que les comentaba de que el talle baja, ¿no? El talle ya no es a la cintura, sino que es a la cadera. Las prendas quizás más icónicas de la década tienen que ver con estas faldas más a la rodilla, con los vestidos
estilo Charleston, ¿no? Que utilizaban las mujeres para bailar en las fiestas, con los flecos, con las plumas, esos sombreritos mucho más que acompañan el rostro, ¿no? Que no, ya no son esos sombreros de gran copa de las décadas anteriores. Y bueno, unos vestidos mucho más lánguidos, ¿no? Que acompañan esta silueta femenina que comenzó a disimular un poco las formas del cuerpo. Luego hacia 1930 la silueta vuelve a modificarse, vuelve a entallar un poco más las partes del cuerpo, ¿no? Se empieza a dejar de lado un poco eh, esta forma un poco andrógina que caracteriza a la década anterior, y bueno, se empiezan a marcar un poco más de vuelta los hombros, se marca la cintura ya nunca como en 1900, ¿no? Es una cintura que se marca, pero que no se ajusta, que no se aprieta a los niveles del corset. La cadera se estrecha un poco más, ¿no? No es que sale voluptuosa, pero se van como, es una silueta que acompaña las formas de la mujer. Entonces vuelve a buscarse como este código de más femenino que quizás sentían que se había perdido en la década anterior, se vuelven a resaltar las formas, la silueta. Es una época que le da mucha relevancia a lo que es la imagen, ¿no? Que la imagen como que lo dice todo, que mediante la imagen se intenta mostrar mucho, se empiezan a fijar mucho en lo que uno representa y muestra mediante la imagen. La falda, por otro lado, volvió a bajarse un poco por debajo de la rodilla, ya no es la falda quizás de los años 20, que era más a la rodilla o sobre la rodilla, sino que se baja un poquito. Y algo que se destaca mucho en esta década es la importancia del cine, es la década de oro del cine, ¿no? Se filman, hay muchos avances en lo que es la industria del cine, entonces se generan producciones audiovisuales muy importantes, la gente le encantaba mirar películas y las estrellas de cine que salían en esas películas eran los referentes a seguir por la gente, ¿no? Cada cosa que salía en las películas del momento quería ser repetida y replicada por la gente, y se creaban tendencias y moda, y esos referentes eran quienes bajaban línea y quienes marcaban estilos. Eh, También se destaca, por ejemplo, en esta década, el uso de tapados, de estolas de piel, pieles naturales, por supuesto, en ese momento se utilizaban pieles naturales, tapados naturales. Eh, las tipologías de prendas más características de la década, por un lado los trajes, ¿no? La mujer también empieza a resignificar la tipología de traje, que quizás antes estaba vista más en el hombre, la adapta a la silueta femenina, quizás con una cintura un poquito más entallada, el uso de hombreras, ven que les decía que se destacan otra vez los hombros, ¿no? Hombros, si bien no son voluptuosos, son marcados. Una cintura apenas estrecha y vuelve a salir un poco más de vuelo hacia la cadera, pero siempre acompañando la silueta. Y estos trajes se podían llevar con pollera o hasta con pantalón, o este tipo de vestidos, ¿no? Que mantienen esa silueta característica de la década, de hombros anchos, cintura marcada y un poquito más de vuelo en la falda. Hacia 1940 observamos dos etapas bien marcadas. En lo que es 1940 hasta 1945 se respeta, y quizás viene de la década anterior, esta silueta de hombros anchos, de cintura marcada, quizás también acompañada por el suceso que estaba ocurriendo en ese momento en el mundo, que es la Segunda Guerra, ¿no? Mantener una moda mucho más austera, los recursos, como sucedió en la Primera Guerra, se reservaban para esta situación. Incluso hubo hasta prohibiciones de excederse en la creación del vestuario, ¿no? Se tenían las prendas necesarias, el foco no estaba puesto en la moda. Se limitaron el uso de volados, de bolsillos, de pliegues, ¿no? Cualquier adorno que malgastara el recurso textil, ¿no? Es como que todos los recursos de la economía
se llevaban a la guerra, no había ni recursos ni tampoco ánimo, ¿no? de generar gastos en la moda. Entonces, esta primera etapa hasta el fin de la guerra quizás está marcada e influida por esta situación, y en el vestuario vemos como esa austeridad, ¿no? Los colores quizás más apagados, esta silueta está ahí como no marcando demasiado, ¿no? Mucho uso también de traje. Y bueno, sobre la segunda mitad de la década del 40 aparece el denominado New Look, ¿no? Que ya habla de un busto bien marcado, una falda amplia, la cintura estrecha nuevamente, y una falda que sale bien amplia y genera como mucho movimiento, ¿no? Y este look tiene que ver quizás con el fin de la guerra, con la necesidad, como ocurrió en la década del 20, de celebrar la vida, de dar un poco más de alegría, colores más alegres, vestuario más que muestre un poco más el cuerpo, que la mujer también tiene ganas de volver a poner el foco en lo que es la moda, ¿no? Que quizás estaba tan mal visto en los años anteriores poner el foco ahí, porque realmente la situación no daba para desarrollar la moda. Entonces el fin de la guerra trajo otra vez esta necesidad de libertad, de liberación, de felicidad, de celebración. Entonces, el creador de este New Look es Dior, perdón, quien vuelve como a marcar la silueta femenina, hace mucho hincapié en lo femenino, ¿no? En intentar mostrar tiempos más optimistas, un poco más alegres. Perdón. Las tipologías de prendas características de la década del 40 tienen que ver con, bueno, esta primera etapa mantiene un poco lo que se venía viendo en la década anterior, ¿no? Los trajes, quizás con falda o con pantalón, colores apagados, mucho estilo militar. Y en la segunda etapa resurgen los vestidos, las faldas acampanadas, una silueta distinta que eh, se relaciona con estos vestidos y estas faldas bien característicos de la década que sigue, ¿no? De la década del 50. En la década de 1950 lo que vemos es una silueta denominada cintura de avispa, porque se marcaba y se ajustaba mucho la cintura, por supuesto, repito, nunca a niveles del corset, pero la silueta volvió a poner el foco ahí y la marca ahí, un punto como más de tensión en la cintura, para poder generar volumen y amplitud nuevamente en la parte del busto y de los hombros y en la cadera, ¿no? Vuelve a caer el volumen hacia la cadera. Bueno, es una etapa marcada también por el surgimiento en la moda del público adolescente, que quería como diferenciarse de sus padres y encuentra en la moda el recurso perfecto, la herramienta perfecta para diferenciarse. Quizás antes no había tanta diferencia entre el vestuario de un adolescente del de sus padres, y esta época está un poco marcada por el surgimiento de este público adolescente como público que consume moda, ¿no? Y los diseñadores empiezan a encontrar en ese público un nuevo público al que apuntar. Entonces, con este cambio y esta necesidad de volver a la alegría, vuelve también el uso de accesorios, de sombreros, de collares, guantes, carteras, zapatos de tacos, ¿no? Que quizás estaban un poco limitados en la década anterior. Comienza también a imponerse mucho el prêt-à-porter, en competencia a la alta costura, que permitía generar prendas de diseño, pero mucho más en serie, y quizás ya no con menor tiempo, porque ya no eran a medida, sino que se realizaban bajo medidas estándar, y bueno, quizás después se adaptaban a la cliente, pero ya no era el tiempo que se necesita para un vestido de alta costura. También la televisión en esta década se convierte en un medio de difusión de moda. En la televisión ya, así como sucedía en el cine en la década del 30, las personas que salían
los personajes que salían en la tele también eran grandes referentes de moda. Y bueno, acá como vemos, las tipologías de prendas quizás más características o que más nos remiten a esta década tienen que ver con los vestidos, las faldas bien acampanadas, ¿no? Esta silueta que vuelve a marcar la cintura y que vuelve a generar el volumen en hombros y en la falda, ¿no? Las faldas súper acampanadas, con mucho vuelo, que al moverse la mujer generaba como este movimiento de tela. Y ven que vuelven los accesorios, los guantes, zapatos de taco, ¿no? Los sacos con detalles, como botones, con esta cadera un poco más rígida, todos detalles de accesorios que quizás no se permitían hacer en la década anterior por la falta de recursos. Bueno, en 1960 va hacia la búsqueda de una silueta bastante relacionado a la adolescente, que sea niñada, una silueta lánguida, que no marcaba ni el busto, ni la cintura, piernas alargadas, una silueta bastante andrógina, que no destacaba, digamos, el busto de la mujer. Y sí, en la década anterior comenzó a surgir el público adolescente. Esta década está marcada por la cultura de la juventud. Los jóvenes de diferentes clases sociales se mezclaban bajo la misma premisa que era la rebeldía hacia el sistema, ¿no? Surgen muchas subculturas que tienen que ver con los hippies, con los folk. Los jóvenes empiezan como a agruparse, a marchar, a tener sus ideas de expresión, ¿no? Y bueno, todo esto acompañado también siempre de la mano de la moda y de marcar esas diferencias con prendas que los hagan sentir cómodos, que los hagan sentir que representaban algo, que los hacían sentir que sus prendas se diferenciaban de las de sus padres o de las de otros grupos quizás un poco más clásicos. Empieza a surgir esto de democratizar la moda, ¿no? Una moda que sea para todos y no solo para las clases sociales altas, o que la moda no sea como un método de diferenciación de clases sociales, sino que todos puedan desarrollar la moda y llegar a la moda de la manera que quieran. También es una década que está muy marcada con el primer viaje a la luna, ¿no? Esto hace que los diseñadores tengan como muchas influencias futuristas, de proyectar hacia el futuro. Ese primer viaje marcó mucho a esa generación también de diseñadores, porque había como una proyección hacia el futuro que se desconocía, ¿no? Había como muchas ideas de cómo sería el futuro y de cómo serían los viajes siguientes. Fue una década muy marcada por el futurismo, y vemos en el estilismo de muchos diseñadores de la década cómo desarrollaban este futurismo, ya sea desde la morfología, desde los materiales que utilizaban. También comienzan muchos avances tecnológicos en telas, en materiales, textiles, que permitían a la moda quizás alcanzar otras morfologías u otros usos que quizás antes la moda no podía llegar. Bueno, acá vemos las tipologías, la tipología quizás por excelencia o que uno más relaciona con los 60 son las minifaldas, ¿no? O estos vestiditos también con la falda súper cortita, esta silueta lánguida, sin marcar el busto, las piernas también largas, lánguidas, mucho estampado psicodélico, el famoso flower power, ¿no? Es una década muy colorida, muy alegre, que bueno, esta prenda creo que se lleva todas las miradas porque es como la primera vez que la falda se acorta tanto a los niveles de minifalda. Bueno, ya hacia 1970, la silueta sigue siendo alta y delgada, quizás mantiene un poco el estilo andrógino, pero ya no es tan aniñada, ya se marca quizás un poco más la cintura, va hacia un cambio
a salir un poco de las formas de la década anterior, y es una década que está muy marcada por los estilos glam y disco, con David Bowie y John Travolta como referentes, mucho brillo, ¿no? De la mano de David Bowie, también esta cosa, este estilo andrógino, de mucho brillo para los hombres, cuerpos y cara pintada, bueno, John Travolta con sus trajes y las lentejuelas, ¿no? Es como dos estilos muy identificables, que nos refieren mucho a la década de 1970 también. John Travolta como estrella de cine y de televisión, y sus películas marcaron mucha tendencia. Eh, También es una época en la que comienza a buscarse la individualidad dentro del estilo, ¿no? Ya no querer repetir patrones de moda, sino surge el deseo y el interés por crear estilos propios, porque cada uno pueda apropiarse de la moda de la forma que lo sienta cómodo y que lo sienta, que lo representa a uno mismo. Es una década muy marcada por esta búsqueda de la individualidad, si bien obviamente siempre las modas y las tendencias nos llegan, había mucha necesidad de búsqueda del estilo propio y de quizás adaptar esas modas a el estilo personal de cada uno. También la moda de alta costura se ve que es una década en la que pierde definitivamente su protagonismo, de la mano de la llegada firme del prêt-à-porter, ¿no? Y de la moda un poco más productiva y no quizás del tiempo y la demanda que requiere tener vestidos de alta costura, sino que el prêt-à-porter gana mucho terreno. Se instala también la compra de venta de compra y venta de ropa de segunda mano, ¿no? Y se instala como una moda bien vista, esto de comprar ropa usada y vender ropa usada, de que la ropa empiece como a girar. La subcultura que quizás más caracteriza a la década tiene que ver con los punk, ¿no? Con Vivienne Westwood como diseñadora referente, grupos de música como los Sex Pistols también, una subcultura muy, muy clara en cuanto a su estilo, ¿no? El uso de cuero, color negro, cadenas, los pelos parados, quizás de colores, o parados en forma de picos. Pero es una subcultura que además desde lo estético trae como ideas muy renovadoras, de mucha lucha y de mucha queja hacia lo instalado, ¿no? Y que le permite también a la mujer un ingreso real a esta subcultura, porque la mujer, incluso si buscamos imágenes, estaban como a la par de los hombres en las marchas, en las luchas, y en cuanto a lo estético también, ¿no? Estas prendas quizás rotas, gastadas, detalles de tachas, es como muy claro el estilo, y es un estilo que marcó generaciones, y un estilo que sigue siendo un referente hoy en día, el estilo punk. Bueno, en estas imágenes vemos las tipologías de prendas quizás más características, que tienen que ver con los pantalones, el famoso pantalón de pata ancha, ¿no? Que marcaba la cintura. Ven como el cuerpo ya no es el cuerpo recto de la década anterior, sino que marca un poco más eh, la cintura, y el pantalón cae en el famoso pantalón de pata ancha, ¿no? En forma de campana. También es una década que se caracteriza mucho por el uso de plataformas, ¿no? Los zapatos con mucha plataforma, estilos suecos, o las botas, botas siempre con plataforma, ¿no? Bota alta con plataforma. Bueno, ya hacia 1980 la silueta empieza a ser una silueta mucho más adherente, que sí destaca mucho los hombros, ¿no? Todos recordarán las sombreras y los hombros bien marcados, tanto en hombres como en mujeres, de la década del 80, ¿no? Todas las prendas superiores llevaban hombreras, desde remeras hasta camperas, sacos, todo tendía a darle mucha importancia y mucha recarga a los hombros. Es una época muy marcada por la ostentación, por el consumismo excesivo, por ostentar mediante la ropa y mediante los objetos un falso lujo. Eh,
También surge y se impone mucho el uso de marcas deportivas, como Adidas, como Nike, ¿no? Marcas deportivas quizás también eh, mezclando tipologías, quizás prendas más deportivas mezcladas con algo un poco más urbano. Aquí comienzan como a verse estas mezclas a las que quizás hoy estamos más acostumbrados. También predominaba mucho el uso de prendas de lycra muy ajustadas al cuerpo, ya sea calzas de lycra, brillosas, coloridas, o vestidos ajustados, ¿no? Este lycra bien brilloso. Eh, bueno, como ya dijimos, se destacaban mucho los hombros, peinados abultados, permanentes, batidos, con rulos, accesorios grandes, aros de plástico, también coloridos, mucho el uso de mucho color, colores estridentes, y accesorios que también acompañaban ese vestuario estridente. Es como que todo muy excesivo, ¿no? El cabello también excesivo. También una década en el que se genera como un culto al cuerpo trabajado, al cuerpo deportista, el bronceado, el deporte, ¿no? Y como también surge este vestuario deportivo, todos recordarán las polainas, o estas películas de la década como Flashdance, o Dirty Dancing, que también muestran ese vestuario que acompañaba ese tipo de bailes o ese tipo de deportes, ¿no? Todo se mostraba a través de las películas también, y también las estrellas de cine siguen siendo, de cine y de televisión, siguen siendo como quienes van bajando y quienes van marcando tendencia. Vemos acá que las tipologías quizás más características de la década tienen que ver con, bueno, calzas brillosas, calzas de lycra, como se ve acá en esta imagen, muchos colores, formas geométricas, eh, bueno, camisas con los hombros marcados, camisas así también como combinaciones de diferentes colores en una misma prenda, accesorios y aros bien recargados, bueno, el pelo, como decíamos hoy, ¿no? Todo el estilismo acompañaba el exceso, o sea, había un exceso también en el pelo abultado, el pelo con brushing, el pelo con rulos. Estas son más o menos las tipologías que acompañaban en el momento a las mujeres en la calle. Y bueno, ya hacia 1990, ese exceso de la década anterior baja hacia un estilo un poco más, mucho más minimalista, ¿no? Una silueta mucho más amplia, ya no tan adherida al cuerpo. Se ven prendas mucho más oversize, una silueta ya que buscaba la comodidad más que el exceso y la adherencia de las prendas de la década anterior. Un estilo New Age, ¿no? Mucho más cómodo, simple, práctico, que acompañaba quizás a la mujer en sus actividades de una manera mucho más cómoda, si se quiere, ¿no? También una época muy influenciada por bandas como Nirvana, con Kurt Cobain, con el estilo grunge, ¿no? Esto de los pantalones de jean rotos, las camisas amplias con estampados escoceses, las remeras de algodón debajo. También es como un estilo bastante marcado, el estilo grunge, muy característico de esta década, que ahora vemos en algunas tendencias, vemos que está volviendo. También una época que sigue siendo influenciada por las estrellas de tele y surgen las series, como las series de televisión, sobre todo adolescentes, ¿no? Como grandes disparadores de modas y tendencias. En 1990 surgen muchas de las series que aún siguen siendo íconos de lo que es la televisión, y cada personaje tenía como un estilo muy particular, muy marcado, ¿no? Y también muy bajado a la cotidianidad, entonces quizás la gente se relacionaba, se sentía bastante representado por alguno de esos personajes, y estos vestuarios que veíamos en esas series eran como bastante fáciles de llevar a la vida cotidiana, porque mostraban a esos personajes en actitudes completamente cotidianas, entonces una moda bastante fácil de replicar en la calle. Y bueno, también es una moda muy marcada
por las supermodelos, ¿no? Este culto a la modelo y la supermodelo casi como una estrella, ¿no? Tomada y tratada como realmente como una estrella. Las grandes marcas tenían como modelos, caras muy particulares para representar a la imagen de su marca, ¿no? El auge por las cirugías estéticas, comienzan a surgir este tipo de cirugías que quizás en esta necesidad de querer llegar a, a- a ese rostro o ese cuerpo de esa supermodelo que estaban como allá arriba. Algo también destacable de esta década, creo que tiene que ver con que se instalan grandes cadenas de venta de ropa, marcas como, no sé, Zara, Gap, H&M, marcas grandes cadenas de ropa en serie, ¿no? Donde podés conseguir diferentes tipologías, diferentes colores, siempre con la tendencia del momento que se van renovando temporada a temporada. Bueno, cadenas de ropa que siguen vigentes hoy en día. Y bueno, quizás las tipologías de prenda más características de esta década, si bien obviamente cada década tiene el uso de muchas tipologías en convivencia, ¿no? Y sobre todo quizás a partir de la década del 70, con esta búsqueda del estilo personal, digo, las tipologías conviven en el uso de una sociedad, pero bueno, siempre hay tipologías que nos remiten o nos llevan directamente a alguna década en particular. En este caso, en los 90 recordamos los jardineros de jean, los jeans también, con ese tiro que todavía era a la cintura, ¿no? Vemos cómo después ya entrando en el siglo XXI el tiro baja a la cadera, pero en los 90 todavía el tiro era un poquito más alto. Estos short estilo pollera pantalón o las faldas escocesas. Bueno, este es un personaje también de una serie muy conocida que marcó también un estilo muy particular. Películas de la década que también han marcado estilos muy claros, que quizás influenciaban completamente a este público adolescente que se acercaba a la televisión y a las series y que encontraba referentes en estos personajes. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, no sé si hay algo en el chat. Ahora vamos a mirar. Imágenes de siluetas de 1900. Preguntamos. Sí, Moni, ya vimos algunas, si querés volvemos a destacarlas. No sé si quizás tu pregunta fue antes de ver las imágenes, pero volvamos a 1900. Estamos, bueno, como decíamos, una silueta de hombros bien marcados, ¿no? Vestidos que representaban bien ese volumen en hombros, cintura súper, súper, súper ceñida. Miren cómo acá el corset también lo refleja perfectamente, ¿no? Esa estrechez en la cintura, y cómo la falda vuelve a cobrar vuelo. Esta sería, Moni, la silueta característica y referente de la década. No vamos a ver muchas imágenes porque incluso es una década quizás muy repetitiva, ¿no? La gente no tenía tantos vestidos y tantos modelos como podemos llegar a tener ahora, sino que el vestuario era más acotado, digamos, no había quizás, sí las clases sociales por supuesto tenían vestidos para diferentes ocasiones, pero no el exceso que tenemos hoy, pero bueno, esta es la silueta que podemos encontrar como característica de 1900. Bueno, no sé si hasta aquí quedó todo claro, si alguien nos surge alguna duda. Ejemplos de 1940. En realidad, de 1940 no armé ninguno en especial, porque 1940, como dijimos, tuvo como dos etapas muy marcadas, y quizás la primera, 1940, 1945, eh, como les decía, no hizo el foco en la moda. Entonces, quizás la década comienza arrastrando la silueta anterior, esta silueta
de hombros marcados, de cintura estrecha, como una silueta que acompañe las formas. Eh, y digo, en esta primera etapa no se hizo un gran hincapié en la moda, entonces no se vio un cambio radical en lo que es la silueta. La silueta tiene bastante que ver con la década anterior. Y ya después, a partir de 1945, ya sí empieza a surgir la silueta que tiene que ver con la década siguiente. Por eso no puse imágenes especiales de esta década para no generar confusión, porque es una década que tiene como grandes referencias de la década anterior y de la década que sigue. No, de nada, Alexandra. Pero seguramente podés encontrar igual referencias de lo que eran imágenes de esta década, pero bueno, como te decía, es una década que en sus comienzos es muy marcada por la década anterior y que luego comienza a surgir este new look con esta silueta que podemos ver en la década siguiente, en la década de 1950. Bueno, a ver, creo que no hay más preguntas, no sé si alguien quiere aprovechar estos minutos para que volvamos a ver algo que quizás no haya quedado tan claro, o algo que quieran comentar. Bueno, si no surgen preguntas, yo me gustaría cerrar un poco esta charla y este encuentro, hablando un poco del siglo que ya comenzó, ¿no? Este siglo XXI que viene, a mi modo de ver, a abrazar un poco más la diversidad. Digo, esta charla no tenía que ver con ver cómo era cada silueta en sí, sino desde un lado histórico, ¿no? Y desde, eh, bueno, desde un lado histórico, ¿no? Y desde ver cómo la moda va acompañando el contexto y cómo trata de ir adaptándose a estas nuevas necesidades de la mujer, pero creo que vamos no hacia la búsqueda de una silueta en particular, sino a tratar de entender, respetar y abrazarnos todos en la diversidad de cuerpos, que en realidad es lo que importa, ¿no? Digo, más allá de intentar perseguir un ideal o representar un ideal que quizás hoy lo vemos más claro a la distancia, ¿no? Podemos analizar el siglo pasado, entonces a la distancia podemos ver y encontrar bien estos detalles de cómo cada década marcaba ciertas partes del cuerpo, o cómo la silueta de referencia estaba muy marcada, pero bueno, quizás es bueno analizarlo, es bueno verlo, siempre es bueno ir a la historia para tomar lo que nos sirve y los que no, digo, o cosas que quizás no está bueno volver a repetir, ¿no? Como estas prendas como, no sé, como el corset que terminaba como casi hasta enfermando a algunas mujeres, porque realmente comprimía el cuerpo de manera inimaginable. Es algo que hoy no nos podríamos imaginar, salir a la calle con algo que nos comprima de esa manera. Entonces me parece que siempre está bueno revisar un poco la historia para ver lo que nos dejó y para compararlo también con, con lo que estamos viendo hoy. Sí, totalmente, Majo. Yo creo que sí, que la moda post pandemia se puede relacionar absolutamente a las a las dos etapas que dimos de posguerra, porque digo, creo que esta necesidad de salir a la calle, más después de haber estado encerrados, ¿no? Digo, se puede comparar digo, si bien son dos sucesos completamente distintos, una guerra y una pandemia, quizás tienen puntos en común, y esto de sentirse, quizás, como les decía hoy, en las guerras no hay ni recursos ni ánimo para para hacer foco en la moda, y bueno, en una pandemia creo que ni siquiera podíamos demasiado salir a la calle, entonces la moda estaba muy resumida, muy acotada, incluso surgió este estilo comfy style, ¿no? Que tiene que ver con el confinamiento y con esta ropa para estar cómodos en casa, pero a su vez sentir que estábamos un poco más arreglados, ¿no? Y creo que después de salir un poco, exactamente, como consumir y ganas de festejar y de volver a poner el foco en cosas que quizás preocupados
por lo que es una pandemia no se hace el foco en la moda, y bueno, creo que estamos volviendo a resurgir en la moda y volvemos a interesarnos en los desfiles, y los desfiles empiezan a poder llevarse a cabo quizás no sé si volverán a ser de la manera convencional o no, pero digo, vemos nuevas búsquedas, como los desfiles de Jacquemus, por ejemplo, que los hacen grandes extensiones de campo, eh, ¿no? Las modelos caminan en espacios abiertos, ¿no? Quizás empezar a buscar estas nuevas formas de comunicar, pero creo que hay como una necesidad y unas ganas de mostrar con la moda alegría, comodidad, eh, colores alegres, ¿no? Y volver a poder hacer un poco de hincapié en la moda, sí, es totalmente comparable con la posguerra, totalmente. No, Majo, gracias a vos. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta. Espero que estén disfrutando y aprovechando estos espacios del Open, que la verdad que están buenísimos y que nos sirven también a los profesores para comunicarnos con ustedes y para vernos más allá, que estemos en una pantalla para generar estos espacios y estos debates, que si bien muchos temas los vemos en clase, es bueno también abrirlos a la comunidad para que se generen estos encuentros, está muy bueno. Este es el Instagram de mi cátedra, Cátedra Robledo. Allí compartimos bueno, trabajos de los alumnos, experiencias, los diferentes momentos de evaluación por los que va pasando la materia. Así que si les interesa y quieren verla, bienvenidos sean. Y bueno, por mi parte, si no sé si hay alguna otra pregunta, pero si no, realmente agradecerles el tiempo, el haberse tomado el tiempo de interesarse en la propuesta de Pinamar, y agradezco, sí, están muy buenas, yo creo que a todos nos sirven, incluso a mí también me gusta participar porque siempre es bueno enriquecerse con- con charlas y con encuentros de otros temas a los que quizás uno no está tan al tanto, y bueno, intenté que sea mi humilde aporte. Espero les haya gustado, les haya servido, y bueno, cualquier cosa, cualquier duda también pueden chusmear un poco el Instagram para ver ahí los trabajos de los alumnos, que realmente hay trabajos muy buenos. Y bueno, el jueves 4 también voy a estar con otra charla, así que si les interesa, una charla que va a tener que ver con la creación y la generación de moodboards para moodboards inspiracionales, así que también va a estar buena. Vamos a tratar de generar algo acá para que todos aprendamos entre todos a cómo generar un moodboard conceptual para trabajar en lo que es diseño.